Hoy en la noche entramos a la parte 6 de esta serie de mensajes acerca de la palabra de la reconciliación. Nosotros no imaginábamos que íbamos a llevar todos estos días y íbamos a tener toda esta serie de tantos mensajes, pero a medida que comenzamos a compartir, el Señor comenzó a aumentar el encargo y todos los encargos sobre esta línea acerca de la reconciliación, y creemos que aún tendremos que después de esta palabra tendremos aún dos mensajes más. Hoy en la noche vamos a tratar el asunto, y si nosotros miramos el contenido, el aspecto del contenido, es una palabra bastante básica, bastante fundamental. Pero en su contenido profético, en la práctica, en su importancia, en la conducción de la vida de la iglesia, de la vida cristiana, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los hermanos en el cuerpo de Cristo, con otros miembros del cuerpo de Cristo, y también con nuestros familiares, con nuestro prójimo. Este asunto es de suma importancia. Muchas veces este asunto es relegado a un segundo plano, no es resuelto. Este asunto es negligenciado. Pero creemos que estos días que estamos en aislamiento, que estamos confinados a nuestras casas, necesitamos meditar, necesitamos considerar y necesitamos también resolver estos asuntos, porque este asunto es básico, este asunto es de suma importancia para nuestro destino en el reino. No es un asunto pequeño aparentemente, puede ser hasta como el pequeño virus que las personas no dieron mucha importancia, pero hoy puede perjudicar nuestro destino y comprometer así nuestro galardón. Nosotros recibimos la recompensa. ¿Cuál es el asunto este? Este asunto tiene que ver con el título, tiene que ver con el tema que estamos abordando. Y el tema que estamos abordando es la palabra de la reconciliación. Y el tema de hoy es la reconciliación y perdón, o perdón y reconciliación. Nosotros vamos a leer un buen número de versículos, y cuando expusiéramos los versículos, vamos a ver el aspecto fundamental de la palabra. Vamos a ver que este asunto del perdón, y es el perdón en dos aspectos, y la reconciliación también es en dos aspectos: el perdón que viene de Dios para nosotros y nuestra reconciliación con Dios, y también el perdón entre nosotros y el prójimo, entre los hermanos en la iglesia, entre nuestros familiares, entre las personas que están a nuestro alrededor, con quien convivimos, y nuestra reconciliación. Y esos dos aspectos, nosotros vamos a ver varios versículos que nos muestran la importancia de esto. Y en verdad, este asunto, esta es la base del evangelio que nosotros predicamos. Este es el inicio del evangelio. Sin un buen inicio, sin esta buena base, sin este buen fundamento, es difícil avanzar. Siempre va a existir un problema. Y a pesar de que es un asunto básico, nosotros creemos que es de extrema importancia en estos tiempos, y presentar este asunto, inclusive tal vez en el próximo mensaje, el próximo sábado, vamos a abordar algo más profundo respecto a la reconciliación adicional con Dios, algo que muchos cristianos que ni se dan cuenta que existe. No es un asunto de perdón de pecados, sino que hay algo más profundo en nuestro servicio a Dios, y eso vamos a ver después. Entonces vamos a ver primeramente el asunto del perdón y la reconciliación desde la parte de Dios. El perdón que Dios nos concede y también nuestra reconciliación con Dios. Vamos a leer entonces el versículo de Romanos capítulo 5, versículo 10. Vamos a ir con calma, queremos explicar bien detalladamente a los hermanos, porque este es un asunto muy fundamental para todos ustedes. Capítulo 5, versículo 10.
Porque si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Inclusive, hubo conferencias en que el título era mucho más, mucho más. Este versículo es un divisor de aguas. Este versículo consigue resumir toda la obra de Cristo, la obra de redención de Cristo. En un solo versículo, nosotros tenemos la obra completa de Cristo aquí. Este versículo nos dice que antes nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros no teníamos parte en la salvación de Dios. Nosotros estábamos totalmente ajenos a la promesa de Dios. Éramos enemigos y nuestro destino era el lago de fuego. Nuestro destino era la perdición. Pero más, Juan 3:16 nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierdan, mas tenga vida eterna. Entonces Dios envió a su Hijo. Y aquí dice, porque si siendo enemigos, cuando éramos enemigos, Dios hizo algo, no hizo el hombre, no fue el hombre que inició este proceso de reconciliación, fue Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Entonces aquí dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Nosotros éramos aún enemigos, pero fuimos reconciliados con Dios. ¿A través de qué? Por la muerte de su Hijo. Entonces nosotros vemos que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, vino a este mundo, Él es Dios, era Dios que se encarnó. Dios vino a habitar entre los hombres. Dios trajo la divinidad para la humanidad. Él vino para salvar al hombre, para realizar la obra de redención por el hombre, para rescatar al hombre de su perdición. Él quería traer al hombre de regreso a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Por causa de nuestros pecados, el destino del hombre era la muerte. La Biblia dice de que todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y la paga del pecado, dice el Romanos, es la muerte. Pero Dios, por amarnos, Juan 3:16 dice, Él no quería que el hombre pereciese. Él no quería que el hombre muriese. No habla de la muerte física, sino de la muerte eterna, la perdición eterna. Entonces Dios envió a su Hijo unigénito para que nosotros podamos creer en Él. Entonces, ¿qué es lo que Él hizo? Esto es algo que Jesucristo hizo, el Hijo de Dios hizo. Por medio de su muerte, nosotros no tuvimos parte. Él fue quien lo hizo. Él aquí nos muestra la encarnación de Cristo. Dios se hizo carne, un gran milagro. Por primera vez, Dios asumió, tomó la forma humana por medio de la encarnación. Dios en el Antiguo Testamento también tuvo varias apariciones encarnándose, pero aquí vivió una vida humana perfecta por 33 años y medio. Sufrió por nosotros. Experimentó todos los sufrimientos, los padecimientos humanos. Él sabe lo que es sufrir. En estos días de aislamiento nosotros estamos sufriendo mucho. Y Jesús sabe lo que es esto. Él sabe lo que es esto. No hubo nadie que sufrió más que nuestro Señor Jesucristo. Él vino a sufrir por nosotros, vino para experimentar la vida humana, el vivir humano, para hacerse nuestro compasivo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Él sabe cómo interceder por nosotros. Hoy Él nos puede consolar, hoy Él puede orar por nosotros, hoy nos puede fortalecer. Y ahí Él murió en la cruz, sufrió por nosotros, fue traicionado, fue juzgado injustamente, murió en la cruz por nosotros. Después de su muerte, Él fue sepultado. Y al tercer día,
Él resucitó. Y después de su resurrección, Él ascendió a los cielos y Él luego regresó como el Espíritu que da vida. Entonces aquí, el punto de corte está en su muerte, en el vivir humano, hasta la muerte de Él. Realizó algo por nosotros, algo que nosotros llamamos como redención, la redención de Cristo, un término bastante genérico, general. En esta redención de Cristo están incluidos algunos elementos. Cuando Él murió en la cruz por nosotros, Él realizó por nosotros la propiciación. No lo voy a explicar con muchos detalles, pero lo voy a explicar con algunas palabras. Él hizo la propiciación por nosotros y Él obtuvo por nosotros, por medio de su muerte en la cruz, el perdón de nuestros pecados. Y obtuvo también por nosotros nuestra reconciliación con Dios. Y allí el tema de hoy, perdón y reconciliación. Y también obtuvo por nosotros, por medio de su muerte, obtuvo la justificación con Dios. Nosotros éramos pecadores. En el Antiguo Testamento había el sacrificio de animales, bueyes, becerros. Pero toda vez que una persona pecaba, los mismos sacrificios tenían que ser repetidos. No había un sacrificio de una vez por todos, un sacrificio eterno, porque daba mucho trabajo. A través de los sacrificios era el medio que Dios utilizó para hacer de la vista gorda los pecados del hombre y barrer por debajo de la alfombra los pecados del hombre, los problemas con el hombre. Entonces Él realizó la propiciación por nosotros para que Dios pues fuese propicio para nosotros. Y así se obtuvo el perdón de nuestros pecados, y por medio del perdón de nuestros pecados, Él nos reconcilió con Dios. Por eso es que aquí dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces la reconciliación tiene que ver con la enemistad. Éramos enemigos, pero el Señor nos reconcilió, y a través de su muerte también, a través de su muerte redentora, a través de esa obra de redención, hizo la obra de la propiciación en su muerte, y así obtuvimos la justificación. ¿Qué quiere decir esto? De que antes nosotros no podíamos ni siquiera mirar a Dios. Éramos inmundos, comunes, y por causa de nuestros pecados nosotros no podíamos estar en la presencia de Dios. Dios es justo, Dios es puro, es santo, y perdimos la calificación de estar delante de Dios por causa de nuestros pecados. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz por nosotros, Él nos purificó de nuestros pecados. La sangre preciosa de Cristo nos lavó y fuimos justificados y recibimos una vestidura nueva. Hoy Cristo fue colocado sobre nosotros. Nosotros nos vestimos de Cristo como nuestra justicia. Antes nosotros éramos inmundos y todo lo que hacía era para agradar a Dios, era trapo de inmundicia. Pero hoy, a través de la redención de Cristo, nosotros nos revestimos de Cristo. Dios mira para nosotros y ¿qué es lo que ve? Ve a su Hijo. Y eso agrada a Dios, y nosotros somos admitidos, recibidos nuevamente en su presencia. Fuimos justificados. Antes éramos injustos pecadores. Dios ahora mira para nosotros, ve a Jesucristo en nosotros, y ahora podemos ir delante de la presencia de Dios. Todo eso Él lo hizo a través de su muerte. Por eso este versículo nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. No acabó aquí. No acabó aquí. La gran mayoría de los cristianos se quedan aquí creyendo de que todo está resuelto. No. Dios tiene mucho que ver, porque no es el tema de esta noche. ¿Qué es lo que Dios hace? Después de que fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo, Dios nos coloca en la vida de la iglesia. No es solamente de la iglesia, no, sino la vida de la iglesia. La iglesia no es un lugar, la iglesia es un vivir. Dios quiere que nosotros tengamos un vivir, no que tengamos un vivir durante la semana en el mundo y fin de semana vamos a la iglesia y tenemos un comportamiento totalmente diferente y después vive otra vida. No, la palabra iglesia es un vivir.
Es para hacer la voluntad de Dios, es para vivir y agradar a Dios, es para vivir según el propósito de Dios. Entonces, mucho más, estando ya reconciliados, Dios nos colocó en la iglesia. ¿Para qué? Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, la cruz de Cristo, allí es el punto de separación, el divisor de aguas. Y por medio de la muerte del Señor, las dos palabras claves son la muerte del Hijo de Dios y la vida del Hijo de Dios. A través de la muerte del Hijo de Dios, Él obtuvo por nosotros la redención, que incluye la propiciación, el perdón de los pecados, la reconciliación y la justificación. Ahora Él nos colocó en la iglesia. Ese trabajo de Él continúa, solo que ahora Él está haciendo ese trabajo desde dentro de nosotros. La primera parte fue Cristo, que hizo todo por medio de su muerte en la cruz, a través de su obra aquí en la tierra. Hoy Él necesita de nuestra cooperación. Él trabaja desde dentro de nosotros por medio de su vida. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro interior, Él entró en nosotros y Él comienza a trabajar ahora desde adentro de nosotros. Y ser salvos por su vida incluye varios puntos. Incluye la santificación, tener más y más elementos añadidos. No voy a entrar en detalles. Tiene la transformación. Somos transformados, vimos las semanas pasadas, de gloria en gloria. Tiene la conformación. Somos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y luego tendremos la glorificación. Ese proceso es el proceso de la salvación plena de Dios. No es algo sencillo, requiere de nuestra cooperación. Bien, esto es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10, que muestra el cuadro completo de nuestra salvación. Pero aquí queremos reforzar la primera parte. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Entonces vamos a ver algunos versículos más. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 17. Aquí dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, cuando Cristo vino, Él se hizo semejante a nosotros. Él asumió la forma humana, con carne y hueso. Él sintió las mismas cosas que nosotros sentimos. Él pasó por el mismo sufrimiento que nosotros estamos pasando hoy. Los mismos conflictos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Él no es un sumo sacerdote hoy que no comprende nuestra situación. Él es misericordioso y fiel. Él sabe exactamente lo que usted y yo sentimos. Y para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él vino a hacer la propiciación. Entonces, esta propiciación es una palabra muy importante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra propiciación tiene que ver con la tapa del arca del testimonio que había en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y aun cuando entraron en la tierra de Canaán, antes de que hubiese el templo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, había el arca. Y después en el lugar santísimo del templo también estaba el arca. Y sobre esta arca, en la tapa del arca, habían dos querubines. Y dentro del arca estaban las dos tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, que floreció, y también estaba el maná escondido en una urna de oro. Las dos tablas de la ley dentro del arca era la exigencia de la ley de Dios, los 10 mandamientos. No hagas esto, no harás esto, no harás esto. Y el hombre, nosotros sabemos, el hombre falló, violaba estos mandamientos todos los días. Y esta arca estaba en el lugar santísimo y nadie podía entrar allí, porque entrando allí había la exigencia de la ley. Y los dos querubines que están encima del arca representan la gloria de Dios. Y cualquier pecador que entrase detrás de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, entraba allí, inmediatamente allí la exigencia de la ley. Los querubines miraban para la ley, miraban al pecador y lo
fulminaban con la muerte. Por eso dice la ley, ay de aquel que no cumple con todo lo escrito en el libro de la ley. Entonces el hombre no podía entrar. Pero había esa tapa que era la provisión de Dios. Esa tapa era el lugar donde Dios estaba, en medio de los dos querubines. Lo que Dios pudo dar para poder hablar con Moisés. Y una vez al año el sumo sacerdote podía entrar allí para hacer expiación por el pecado del pueblo. Él tenía que entrar allí ¿con qué? Con incienso y con sangre. Solo que no podía entrar solamente con sangre. Si él entraba allí, miraba con la cara, entonces los querubines podrían matarlo allí. Entonces, resumiendo, él entraba primero, él metía la mano dentro de la cortina del velo, esparcía el incienso y luego quedaba todo el lugar lleno de humo. Luego él entraba y los querubines no podían ver por causa del humo y él aprovechaba rápido y rociaba sangre por encima del arca. Es el lugar, esa tapa significa propiciatorio, de ahí viene la palabra propiciación. Y después cuando el humo se disipaba, los querubines veían, ¿y qué veían? Y cuando iban a matar al sumo sacerdote, miraban y tenían la sangre allí. Y esa sangre entonces era la propiciación que apaciguaba la ira de Dios. Desde ese tiempo ya había el asunto de la sangre. Por eso nosotros tenemos en este tiempo la sangre de Jesucristo. La sangre fue la provisión que Dios dio cuando el sumo sacerdote esparcía la sangre en el propiciatorio. Eso traía paz entre Dios y el hombre. Y los querubines miraban allí y reconocían que eso era la provisión de Dios y no mataban a la persona que estaba allí dentro del lugar santísimo, que era el sumo sacerdote. Con esa base vamos a leer entonces la palabra siguiente. Eso se llama propiciación. El sumo sacerdote entraba, él tenía que entrar allí para hacer la expiación por los pecados del pueblo, porque el pueblo pecaba, y una vez al año el sumo sacerdote entraba allí para apagar todos los pecados del hombre, y así no podía ser muerto. Y para que sea así, la única manera entrar en la presencia de Dios y apagar todos esos pecados. ¿Y cómo hacía eso? A través de la sangre. A través de la sangre. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 7. Lo voy a leer rápido. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, las mesas y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, como ya expliqué. Y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Qué cosa? Ya expliqué también, el propiciatorio. Esa tapa del arca se llamaba propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Entonces, los hijos del sumo sacerdote, en aquel tiempo de Moisés era Aarón, ellos podrían entrar en ese primer tabernáculo que era llamado el lugar santo. Y hacían el servicio sagrado, que era el servicio de colocar los panes de la proposición, los panes, mantener el incienso quemando en el altar de oro del incienso. Solo estos sacerdotes, hijos de Aarón, los hijos del sumo sacerdote, solo podrían entrar en el lugar santo, en este primer tabernáculo. Ahora, versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. No podía entrar sin sangre, porque si no moría fulminado, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
Continuando. Él entraba allí para ofrecer una vez al año entraba allí con sangre para ofrecer por sí y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Entonces ahora vamos a leer el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, aquel sumo sacerdote del Antiguo Testamento, Aarón, era una figura del verdadero sumo sacerdote que es Cristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento utilizaba la sangre de bueyes y becerros, sino por su propia sangre. Jesús se ofreció a sí mismo con su propia sangre. Mire aquí qué cosa maravillosa, hermanos. Entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Wow! El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que entrar todos los años, repetir la misma cosa. Pero cuando vino Jesús, el verdadero sumo sacerdote, Él se ofreció solo una vez, por todas, con su sangre, habiendo obtenido eterna redención. Él solamente hizo una única redención y esa redención es eterna. El hermano Pedro Don semanas atrás explicó, y esto fue algo maravilloso, de la eternidad. La obra de Cristo fue realizada en esta tierra, pero cuando Él resucitó, cuando Él ascendió a los cielos, Él llevó toda su obra hacia la esfera eterna, hacia la esfera de la eternidad. Y en la eternidad no es una línea del tiempo, es un círculo. ¿Y allí qué sucedió? Allí entró en la esfera eterna y todo fue aplicado retroactivamente. Por eso esta redención es eterna. Él efectuó esta redención temporalmente aquí en la tierra, en el tiempo de 2000 años atrás. Pero cuando Él entró en la eternidad, Él llevó esta redención, su obra redentora, su propiciación hacia la esfera eterna. Alabado sea el Señor. Y allí todo eso tiene que ver con nuestra reconciliación con Dios. Vamos a ver ahora un pasaje más de Hebreos capítulo 7 ahora. Hebreos capítulo 7, versículos 25 al 27. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego, además de la expiación anual, habían sacrificios diarios y cada vez que una persona pecaba iba al tabernáculo, ofrecía sus sacrificios por causa del pecado. Entonces este sumo sacerdote ofrecían todos los días sacrificios, primero por sus propios pecados, después por los del pueblo. ¿Por qué? Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Alabado sea el Señor. Entonces, esta es la obra de la propiciación que nos trajo la reconciliación con Dios. Y espero, hermanos, que nosotros podamos valorar más la obra redentora de Cristo. Mañana nosotros vamos a tener la mesa del Señor en las casas. Que podamos acordarnos de esto, de lo que Cristo realizó por nosotros. Él sufrió, murió, pero esto es un significado muy profundo. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Son los versículos principales de la palabra de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió consigo mismo. Entonces, en el asunto de la reconciliación con Dios,
Nada ha partido de nosotros. Todo partió de Dios. Siendo nosotros enemigos, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo. Fue Dios quien nos reconcilió con Él. Él tomó la iniciativa. Y aquí dice, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y nos dio, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y hoy Dios nos quiere usar para reconciliar a las personas con Dios también. Esa es la diferencia. Nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la iniciativa de Él, pero Él ahora cuenta con usted y conmigo para reconciliar a todas las personas que están a nuestro alrededor con Él. En verdad es Dios quien reconcilia a las personas con Él, pero a través de nosotros. Así que Dios estaba reconciliando en Cristo consigo al mundo. Pedro explicó claramente esto en Colosenses, que reconcilió a través de Cristo, reconcilió todas las cosas por medio de Cristo. Cristo es aquel que encabeza todas las cosas. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, en esta primera parte de esta noche, nosotros estamos hablando acerca de la reconciliación con Dios, la reconciliación inicial a través del perdón de los pecados. ¿Sabe, querido hermano? Para que haya reconciliación es necesario que haya perdón. Una parte quizás ofendió y la segunda parte ofendió primero. Para que haya reconciliación necesita haber perdón. Dios nos reconcilia consigo mismo. Entonces nosotros obtuvimos el perdón de nuestros pecados, fuimos reconciliados con Dios. Pero aquí en el versículo 20 es lo que vamos a tratar en un mensaje futuro. Aún después de reconciliarnos con Dios, Dios habla a nosotros que somos hijos de Él. Aún necesitamos reconciliarnos algo más profundo que reconciliarnos con Él para experimentar. Entonces vamos a ver el tema de la reconciliación de Dios. Vamos a ver el asunto del perdón de Dios. Y antes de leer estos versículos del Nuevo Testamento, yo quiero leer un versículo del Antiguo Testamento acerca del perdón de Dios, que está en el Salmo 103, para mostrar qué es lo que Dios hace cuando nos perdona. Y esto sirve como principio para nosotros. Salmos 103, versículo 12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando Dios perdona, Dios lo arroja lejos. Es decir, Él olvida. Él no deja eso al costado para acordarse en algún momento. ¿Cuán lejos? Así como está distante del oriente, del occidente. El oriente allí es en la China. Entonces lo arroja hacia la China. Es así que Dios hace con nuestros pecados. Cuando Dios perdona, los arroja lejos. Y hablando acerca del perdón para el prójimo, también usted tiene que considerar esto. Marcos, vamos a ver algunos versículos. Marcos capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver aquí la base del Evangelio. Marcos 1, versículo 4. Apareció Juan el Bautista predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Para el hombre recibir el perdón de Dios. Dios ya nos perdonó por medio de la obra redentora de Cristo en aquella cruz, a través de la propiciación de Cristo que se realizó por nosotros. Dios ya nos perdonó y ya nos reconcilió consigo mismo. Eso es por parte de Dios, pero por nuestra parte necesitamos hacer la aplicación de lo que Dios ya hizo. Dios murió por la humanidad, Dios murió por el hombre, Dios ya nos salvó. Pero un pecador, una persona que no recibió a Jesús aún,
¿Qué necesita? Hacer su parte. Y al momento que él se arrodilla, invoca el nombre del Señor, pide perdón de sus pecados, allí inmediatamente la salvación de Dios se aplica a él. Entonces aquí, el perdón de Dios ya fue concedido al hombre. Para que el hombre reciba el perdón, él necesita arrepentirse, arrepentirse. Y esta es la base del Evangelio, el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, recibimos la remisión de nuestros pecados, que quiere decir perdón. Cada vez que usted vea remisión, quiere decir perdón. Arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 28. Esto fue cuando Jesús estaba estableciendo su cena, su mesa. Mateo 26, 28. Entonces, cuando él estableció su mesa, él dijo, cuando él tomó la copa, en el versículo 7, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados, para el perdón de los pecados. Entonces Jesús derramó su sangre en la cruz para obtener el perdón de nuestros pecados. Todo eso es la obra de lo que Dios hizo por nosotros. Lucas 24. Lucas capítulo 24. Versículo 46. Cuando Jesús estaba andando con los discípulos de Emaús, los discípulos no lo reconocieron, pero después los discípulos lo reconocieron. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, mire aquí, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, esto es la esencia del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia tiene como base predicar el arrepentimiento. Un pecador, una persona que no tiene al Señor, para experimentar una salvación fuerte, una salvación dinámica, él necesita arrepentirse de sus pecados, necesita arrepentirse de su vivir pasado para recibir el perdón de sus pecados. Entonces, esto es un principio para nosotros en la predicación del Evangelio. Necesitamos predicar el arrepentimiento. Esta es la base. Vamos a ver Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice, eso fue en el día de Pentecostés. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Mire aquí, para perdón de los pecados, para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Ustedes van a ser bautizados y van a recibir el perdón de los pecados. El arrepentimiento viene primero y después viene el perdón de los pecados. Capítulo 5, versículo 31. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento. Y mire este orden, siempre es este orden. Y hago esto para mostrar cuál es la base del Evangelio de la Gracia. No es solamente pedir al Señor, perdona mis pecados. Necesitamos arrepentirnos, queridos hermanos. Yo tengo un sentimiento, hermanos. Dios permitió que todo esto suceda. Toda esta situación de pandemia. Por un lado, yo siento que es para juzgar toda la situación del mundo. Para que el mundo reconozca que existe un solo Dios, un rey en este universo, una autoridad. Pero por otro lado, para que nosotros como iglesia tenemos una oportunidad de reconsiderar nuestra vida y arrepentirnos. Vamos a humillarnos, vamos a apartarnos de cualquier arrogancia, vamos a humillarnos delante de Dios. Y entonces aquí está el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vamos a leer ahora. Capítulo 10, versículo 43.
Son todos estos versículos están en la misma línea, en este mismo asunto. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todo aquel que cree en Jesús recibe perdón de pecados. Ahora el capítulo 13, versículo 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Todos estos versículos nos muestran que el inicio del Evangelio es el perdón de los pecados. Cuando predicamos el Evangelio, necesitamos explicar a las personas que cuando ellas se arrepienten y creen en el Señor Jesús, invocan el nombre del Señor Jesús, sus pecados son perdonados. Cuando Jesús curaba a las personas también, lo primero que él decía: hijo, tus pecados te han sido perdonados. Porque necesitamos quitar de nosotros ese peso de pecado, la contaminación del pecado. Jesús vino para morir por nosotros, para obtener el perdón de nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Entonces, este versículo que acabamos de leer confirma una vez más este asunto. Ahora vamos a leer, queridos hermanos. Sí, versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En el Antiguo Testamento, por medio de la ley de Moisés, nadie podía ser justificado sino por la sangre de Jesús. Alabado el Señor, sea el Señor. Ahora, capítulo 26, 15 al 18. Hechos 26, versículos 15 al 18. Aquí Pablo está dando testimonio cuando el Señor se apareció a él. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Primera cosa, el primer paso en el Evangelio, en la salvación, es el perdón de los pecados y herencia entre los que son santificados. Queridos hermanos, he leído todos estos versículos para que nosotros sepamos, hermanos, que Dios nos perdonó. Y espero que esto pueda quedar profundamente, nosotros podamos quedar profundamente impresionados con este asunto. Dios nos perdonó. Efesios 1:7. Todo el Nuevo Testamento es trazado con estos puntos importantes, el inicio de nuestra salvación. 1:7 de Efesios, en quien tenemos redención, la palabra redención, por su sangre, la muerte de Cristo en la cruz. ¿Y ahí viene qué? El perdón de los pecados, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y aquí una vez más, el perdón de pecados viene a través de la sangre. Entonces quiero leer un versículo para usar como base, Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y espero que los hermanos se acuerden de este versículo, que son muy importantes. Por eso necesitamos dar tanto valor. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. Por eso en el Antiguo Testamento había el derramamiento de la sangre de los animales. Dios no quería que el hombre derramase su sangre, pero Dios en su divina provisión permitió que el hombre pudiese sacrificar animales cuya sangre sería considerada por Dios como si fuera la sangre del hombre pecador. Eso era algo temporal hasta que Jesucristo venga y hasta que derramó su sangre. Y esa sangre de Jesús tiene validez eterna. Y a través de la sangre que Él derramó por nosotros, tenemos una redención eterna.
tenemos el perdón de todos nuestros pecados, todos los pecados que hemos ya cometido y los que cometemos en el futuro. La sangre de Cristo purifica. Colosenses 1, versículos 13 y 14. Aleluya. Aquí dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Capítulo 2, versículo 13 de Colosenses mismo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, todas nuestras ofensas, nuestros delitos. Y ahora, queridos hermanos, todo esto Dios realizó a través de Jesucristo. Y hoy, usted y yo pecamos aún. La Biblia dice en 1 de Juan, si nosotros decimos que no pecamos, mentimos. Nosotros mentimos. Y la luz de Dios no está con nosotros. Entonces, aún nosotros pecamos todavía. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos? Gracias a Dios por esa provisión. Vamos a leer Juan, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y esa práctica hoy necesitamos tener. Jóvenes, ustedes necesitan tener esta práctica. Nosotros necesitamos tener esta práctica diariamente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, la cuestión es confesar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando confesamos, Él nos perdona y nos purifica. Él es fiel y justo. Alabado sea el Señor. Tenemos en el Antiguo Testamento un buen ejemplo de confesión cuando David pecó y él confesó a Dios. Solamente voy a leer aquí para ustedes las palabras que él usó en Salmos capítulo 51. Salmos 51. Vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él estaba confesando aquí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. A pesar de que David no tenía aún la sangre de Jesús para pagar sus iniquidades, le dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. En esta primera parte, nosotros vemos el perdón de parte de Dios. He leído muchos versículos para mostrar la base del Evangelio. Dios ya nos perdonó. Dios ya nos perdonó. Él, en su reconciliación con nosotros, cuando nos reconciliamos con Él, la base de su reconciliación fue el perdón de nuestros pecados. Y hoy, queridos hermanos,
Nosotros necesitamos ser iluminados por el Señor, en la luz del Señor. Pecados, cuando hablamos, son ofensas. Cualquier cosa que no agrada a Dios. Usted puede decir, pero yo no estoy en pecado. Pero ¿será que Dios se agrada de nuestro vivir? ¿Qué es pecado? Pecado no necesariamente es algo mala. Aún hasta una cosa buena que usted haga puede ser pecado. Todo aquello que no agrada a Dios, todo aquello que no es de acuerdo con la voluntad de Dios, nosotros necesitamos pedir perdón a Dios por eso. Por eso necesitamos arrepentirnos delante del Señor. Por eso que en estos días, comenzando conmigo, pido al Señor, podamos pedir al Señor que el Señor nos ilumine para ver qué aspectos, qué puntos en nuestra vida aún no agradan a Dios, para que yo me pueda reconciliar totalmente con Dios. ¿Hay algo en mi servicio que no agrada a Dios? Yo quiero reconciliarme con Él. Esto es algo bastante profundo. En la próxima reunión nosotros veremos un poco más sobre esto. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte, queridos hermanos, es la reconciliación con nuestro prójimo. Esto es de suma importancia, que tiene que ver con nuestro destino, el reino. Esto es algo muy común. Las ofensas entre hermanos, ofensa entre marido y esposa, entre padres e hijos. ¿Qué es lo que la Biblia muestra? Vamos a leer aquí. La reconciliación con mi prójimo. Aquí el perdón es para con mi prójimo. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 20. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, traer al altar significa venir delante de Dios. Aquí no dice de sacrificio, habla de ofrenda. Sacrificio es para el perdón de los pecados y ofrenda es para tener comunión con el Señor. Entonces, cuando nosotros traemos al altar nuestra ofrenda, es decir, cuando estamos en este proceso de entrar en el lugar santísimo, el primer punto que nosotros pasamos es el altar del holocausto. Allí habla de ofrenda. La ofrenda es para tener comunión con Dios. Cuando traemos una ofrenda delante del Señor y nos acordamos de que nuestro hermano tiene algo contra nosotros. No es yo tengo algo contra mi hermano. Y ahí me acuerdo. Yo me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí. Ni depende de mí. Yo no tengo nada contra él, pero él tiene algo contra mí. ¿Qué tengo que hacer allí? Deja allí, delante del altar, tu ofrenda. Deja delante del altar tu ofrenda. Y anda, primero reconcíliate con tu hermano. Cada palabra aquí tiene un significado muy profundo. Cuando nosotros tenemos ofensas entre hermanos, ofensas en la familia, en el matrimonio, vamos a tener comunión con el Señor. Nuestra conciencia tiene una ofensa. Nuestra conciencia, queridos hermanos, no es una conciencia pura, sin ofensa. Entonces nosotros necesitamos ir delante del Señor y resolver esto. Pero no es solamente delante del Señor. Aquí dice, deja en el altar tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Esto es prioritario. ¿Por qué primero? Porque puede suceder tres cosas. El hermano muere sin que usted haya sido reconciliado con él. Usted o yo morimos sin habernos reconciliado. Lo otro es que el Señor Jesús vuelva. Esas tres cosas. Mi hermano muere. El hermano que tiene algo contra mí. Lo otro, segundo, es yo muero. Y lo tercero es el Señor Jesús volviendo y ninguno nos reconciliamos. Y aquí dice, primero, vaya, reconcíliese con su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor no va a permitir, queridos hermanos, preste mucha atención, el Señor no va a permitir que dos hermanos que tienen ofensas mutuas, que no están reconciliados, entren en el reino para recibir el galardón de reinar con el Señor. De acuerdo con el principio establecido
en Mateo 5, el patrón del reino de los cielos, para poder entrar en el reino, para reinar con el Señor, no puede haber ninguna barrera entre mi hermano y yo, o entre mi persona y mi esposa, entre mi marido y yo. Ese es el principio. Nosotros necesitamos quitar. Yo tengo que reconciliarme con mi hermano para quitar la ofensa de mi conciencia, para tener una comunión con Dios y traer esta ofrenda al altar. Vamos a leer este versículo que está en Hechos 24:16. Pablo se esforzaba para hacer esto. Hechos 24:16. Pablo dice, por esto también procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí la conciencia pura es aproskopos, que significa sin ofensa. Una conciencia pura sin ofensa. Yo necesito reconciliarme con mi hermano para quitar esa ofensa de mi conciencia, para poder tener comunión con Dios. Entonces aquí dice, sin demora. Primero, vaya y reconcíliese con su hermano. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Qué significa adversario? Aquel que se queja. Es la parte que está en juicio del proceso. Es el hermano. Cuando estuviéramos en el tribunal de Cristo, Él va a dar una queja. Entonces nosotros necesitamos entrar, ponernos de acuerdo con nuestro adversario pronto. En estos días, hermanos, de aislamiento, vamos a tratar estos asuntos, vamos a considerar, reflexionar. Si hay barreras con este hermano, con esta hermana, vamos a quitar, vamos a procurar reconciliarnos en la familia, todas las diferencias, todas las barreras en la familia, vamos a reconciliarnos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Mientras tanto estamos vivos, el Señor no volvió, nadie murió aún. No sea que el adversario te entregue al juez. Cuando nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, como dice en 2 Corintios 5:10, como está también en Romanos capítulo 14, versículo 10, que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Vamos a leer estos dos versículos. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos capítulo 14, versículo 10. Aquí dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo pronto con el adversario, pronto, mientras estamos en el camino con él. No sea que el adversario nos entregue al juez y el juez al alguacil. Él puede presentar el caso, la causa puede ser entregada al Señor y el Señor nos entrega al oficial de justicia, al alguacil, el ángel que Dios utiliza allí para ejecutar la sentencia, y seas echado en la cárcel. Es quedarse fuera del reino, donde hay tinieblas, crujir de dientes, el lloro. Vamos a perder el galardón. Por eso dije anteriormente, el Señor no va a permitir que dos hermanos en la iglesia que tienen ofensas mutuas, que no resolvieron, que no se reconciliaron, van a entrar en el reino para reinar con el Señor. Por eso tiene aquí el patrón del evangelio del reino. Para resolver todas nuestras diferencias, necesitamos reconciliarnos con los hermanos. Esto es muy importante. En verdad te digo que no saldrás mientras no pagas el último centavo. El último centavo. Cuadrante es valor pequeño, centavo. Pero para Dios no es pequeño. Hasta algo tan ínfimo, tan insignificante, puede producir una barrera entre mí y mi hermano
Y eso, vamos a leer, queridos hermanos, esto muestra la seriedad del asunto. Vamos a ver lo importante de perdonarnos unos a otros. Mateo 6, versículo 12. Es la famosa oración del Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es deuda aquí? Deuda aquí es estar en falta con el hombre. Son los pecados, son las cosas, ofensas. Entonces aquí dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículos 14 y 15. Estos dos versículos son muy severos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si ustedes perdonan, Dios le va a perdonar. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nosotros tenemos, no voy a leer por causa del tiempo, hay una parábola que el Señor contó de alguien que debía un valor muy alto y el Señor le perdonó una deuda impagable. Y después, esa persona, ese siervo, y tenía un consiervo que debía a él un valor muy pequeño. Y él lo golpeó y lo metió en la prisión. Él no perdonó la deuda de su consiervo. Pero cuando el rey supo, también no le perdonó y lo echó también a la cárcel, lo castigó. Entonces aquí dice, queridos hermanos, claramente, si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, cuando usted cree en el Señor, todos los pecados pasados ya fueron echados lejos. Dios ya utilizó la sangre de Jesucristo y limpió. Pero en la vida de la iglesia, después de que usted ha sido salvo, tiene todos los pecados perdonados, los pecados pasados, pero si hay una ofensa y usted no perdona, desde ese momento, si usted no perdonó, tampoco Dios no va a perdonar vuestras ofensas de aquel momento. Y entonces los pecados se van a ir acumulando y entonces van a tener la idea de que Dios ya le perdonó. No, todo está en su conciencia y allí incluso se queda sin saber y todo eso se va acumulando. Por eso que muchas veces, queridos hermanos, entramos en depresión sin saber la razón por causa de una conciencia llena de ofensas. Es algo espiritual, causado, es algo causado por el peso del pecado en nuestra conciencia. Nuestra conciencia está cargada de pecados que Dios no ha perdonado. ¿Por qué? Porque guardo resentimientos, amarguras. No perdono a mi hermano, no perdono a mi prójimo, no perdono a mi esposo, esposa. Y esos pecados se acumulan y Dios no nos perdona. Cuando yo leí esto años atrás, fui iluminado. Hermanos amados, esto me llevó a resolver todos estos asuntos. Vamos a leer ahora Marcos 11. Marcos 11, versículos 25 y 26. Es el mismo asunto aquí. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Perdona, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a leer Lucas 6:37. Inclusive aquí quiero explicar un poco la palabra perdonar. Voy a leer primero los versículos y después explico. En el Nuevo Testamento, ¿qué significa la palabra perdonar? Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En el Nuevo Testamento tenemos tres palabras principales. Fuera de Lucas, los versículos que hemos leído en el Nuevo Testamento, la palabra griega es afiemi. Iemi es estar y afie viene de la partícula apo, el prefijo apo, lejos, distante. ¿Qué es afiemi? ¿Qué significa perdonar en griego? Enviar para otro lugar, echar fuera, dejar ir.
No guardar, echar atrás. Tiene que ver con el concepto del Antiguo Testamento. Dios echa fuera, lo echa lejos. Perdonar es tomar la ofensa de alguien, de su prójimo, de su hermano, su cónyuge, y lo echa fuera y envía para otro lugar. Lo echa lejos, no lo guarda en su corazón. Echa para atrás, lo olvida. Aquí en Lucas es otra palabra. La mayoría de las palabras es afiemi, aquí es apolum, que significa libertad, liberar, dejar ir, despedir, soltar las ataduras. Cuando usted guarda resentimientos, amarguras en su corazón, usted queda preso. Usted está preso a la persona que le ofendió, que usted no quiere perdonar. Está preso con esas esposas que quieren huir y no pueden huir porque están esposados unos a otros. Pero cuando usted perdona, gracias a Dios, la corriente, la esposa es liberada y ya no queda preso a usted y usted también queda libre. ¡Qué libertad maravillosa! Perdonar es obtener la liberación. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos de los resentimientos, de la amargura, y así liberamos todo. Segunda de Corintios, capítulo 'A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Capítulo 2, versículo 10. Al que vosotros perdonáis, yo también perdono, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Esta palabra, presencia de Cristo, es muy especial. Es presopon. Es el semblante. ¿Cómo está el rostro? Cuando usted conoce a alguien, mira el semblante, la expresión de la persona, especialmente entre marido y esposa, los hijos miran a los padres, miran los rostros del padre. El padre está mirando, ahí ya el hijo ya no hace. ¿Por qué? Porque entiende la presencia, el rostro del padre, el semblante que expresa. Ese semblante expresa el sentimiento íntimo, los pensamientos íntimos. Entonces Pablo vivía en la presencia del Señor, miraba al rostro del Señor, estaba mirando para ver si Dios estaba riendo a él o le estaba mirando serio, no estaba gustando lo que estaba haciendo. Entonces nosotros necesitamos vivir de esta manera delante del Señor. Si uno perdona, no es por su bondad que perdona, usted perdona en Cristo, en la presencia de Cristo. Usted mira al Señor y dice, Señor, sí, vamos a perdonar. Entonces esto es algo bastante profundo y necesitamos ver que el perdón viene de un relacionamiento profundo que tenemos con Cristo. Efesios 4. Efesios 4, versículo 25. Después de haber hablado 3 capítulos de visión celestial, algo muy elevado, en la segunda mitad del capítulo 4, él entra en asuntos bastante prácticos, problemas que nosotros tenemos. Es increíble. Después de que él habla de la economía neotestamentaria de Dios, del plan de Dios, de estar en los lugares celestiales con Cristo, de las cosas tan elevadas de Efesios capítulo 1, el cuerpo de Cristo y así por delante, aquí habla de mentira. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vea, hermanos, esto es práctico. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Amargura es el rencor, resentimiento. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
casal brigando, gritando. Blasfemia aquí. Blasfemia quiere decir. Blasfemia, ¿qué quiere decir? Es la calumnia, difamación, hablar mal. Esto es lo que causa ofensas. En la iglesia muchas veces, hermanos discutiendo, peleando. Versículo 32. Y él finaliza todo, con todo, lo más difícil de hacer. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Compasivo tiene que ver con el esplacnon, que viene de lo interior, perdonándoos unos a otros. Esta palabra perdonar es charismai. ¿Qué significa? Demostrar gracia, la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, hermanos, nosotros no conseguimos perdonar. Para perdonar se requiere mucha gracia. Oh, que Dios nos considera a usted y a mí la gracia para perdonar a todos. Que cuando acabe esta pandemia nosotros no tengamos ninguna barrera más con nadie, con ningún hermano, con ninguna persona que está cerca de nosotros, de ninguna familia, vecino, amigos, colegas, hermanos de la iglesia. Estamos libres. Estamos confinados, aislados, pero estamos libres por dentro. Alabado sea el Señor. Demostrar gracia, perdonándonos unos a otros. Y Pablo dice, hace acordar, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios perdonó a ustedes, entonces vamos a perdonarnos unos a otros. El último versículo, Colosenses 3, versículos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, eternos, explacnon. Esto no voy a explicar porque ya la mayoría de nosotros sabe lo que significa. Son los sentimientos de adentro. Literalmente significa de los intestinos que brotan desde lo más profundo de vuestro ser. La misericordia, la compasión, el amor, el perdón. Debemos de revestirnos de estos sentimientos. Entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y de paciencia. Para vivir la vida de la iglesia necesitamos de todas estas virtudes humanas de Cristo, que se basan en los atributos divinos, soportándoos unos a otros. Soportar no significa aguantar. Yo estoy soportando a usted, ¿cierto? Ve, usted es difícil de aguantar, pero te estoy aguantando. No, eso no es. Soportar es dar apoyo, dar soporte. Uno apoyando al otro para que no se caiga. Marido y esposa no deben de aguantarse uno a otro. Marido y mujer no pueden decir, oye, te estoy aguantando muchos años. No, no, no. Soportar es marido apoya a mujer, mujer apoya al marido. Se dan soporte, se dan apoyo, sustentándose unos a otros. Y aquí viene. Si alguno tuviere, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, por si acaso. ¿Será que alguien tiene un motivo de queja? Estamos llenos de quejas. Hay hermanos reclamando de hermanos, hermanas reclamando de un lado de otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Igualito, como está en Efesios. Entonces, hermanos, acabé de leer los versículos. La palabra de hoy es bastante simple. Reconciliación con Dios y reconciliación con el prójimo. La reconciliación con Dios, Él ya hizo todo. Él nos reconcilió consigo mismo. Nosotros no hicimos nada, pero de nuestra parte, nosotros aceptamos todo lo que Él hizo. Y hoy en la iglesia, siendo hijos de Él, necesitamos aún arrepentirnos. Para el primer perdón, nosotros nos arrepentimos, pero aún ocasionalmente pecamos, ofendemos a Dios, sea en palabra, sea en acción, sea en pensamiento. Nosotros aún nos necesitamos arrepentirnos, ir a la luz del Señor para que nos ilumine y perdone nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia.
basados en la justicia que Cristo realizó por nosotros, a través del derramamiento de su sangre, de la sangre de un hombre justo. Alabado sea el Señor. Y la segunda parte es nuestra reconciliación con nuestros hermanos, reconciliación con nuestros familiares, con nuestro prójimo. ¿De qué manera nos reconciliamos? Pidiendo perdón y perdonando. Perdón mutuo entre mí y mi prójimo. El perdón trae la reconciliación, y un buen ejemplo es el padre y dos hijos, el hijo más mayor y el más joven. De ahí el hijo mayor va, hace el trabajo de apacigua al padre con el hijo, haciendo el ambiente más propicio, más agradable, y hace con que los dos, el hijo y el padre, se reconcilien. El padre perdona al hijo más joven y le perdona. ¿Y qué necesita haber? Reconciliación. Y ahí el hijo mayor hace un asado, una parrillada, y todo el mundo allí hace la cena, y es un momento muy alegre. Entre los hermanos, queridos hermanos, también necesitamos aprender a perdonar. Esto es el asunto más difícil, y necesitamos de mucha gracia para perdonar. Y oro al Señor para que el Señor nos conceda de esa gracia. Siento, queridos hermanos, que esta palabra que estamos hablando, este sexto mensaje, la palabra de la reconciliación, uno de los puntos claves es el asunto del perdón. Vamos a perdonarnos unos a otros, porque si nosotros no perdonamos, hemos leído los versículos, tampoco el Padre Celestial nos va a perdonar, y nosotros vamos a perder así el galardón. No vale la pena, hermanos, llevar los rencores y los resentimientos hacia el lloro y crujir de dientes. No vale llevar los resentimientos hacia las tinieblas exteriores, fuera del reino. Yo quiero perdonar hoy para que Dios me perdone. Yo quiero perdonar hoy, usar de misericordia para otros, ser justo para conmigo mismo, para que en el día del juicio Dios tenga misericordia de mí y yo pueda disfrutar del galardón en el reino. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a ustedes, queridos hermanos. Vamos a cerrar la reunión con oración, y después de la oración hay un aviso también para dar. Vamos a orar en este momento. Señor Jesús, nosotros te agradecemos. A pesar de que la palabra de esta noche sea una palabra básica, pero ha sido tan necesario, que es algo que quizás no estamos resolviendo. Y queremos agradecerte por tu perdón que obtuviste por medio de la muerte de tu Hijo. Y que tú nos reconciliaste contigo. Querido Padre, nosotros pecamos y queremos siempre usar de tu divina provisión, de tu sangre, de tu Hijo. Confesamos nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Ahora, concédenos la gracia para poder reconciliarnos con nuestro prójimo, con los hermanos, los familiares, amigos, vecinos, nuestro prójimo. Donde haya barrera, haya reconciliación. Que el Señor pueda tener, Señor, misericordia de nosotros, para que nos dé la gracia de perdonarnos unos a otros. Muchas gracias, Señor. Oh, Señor Jesús, nosotros te amamos. Bendice a los hermanos, sana a los enfermos, fortalece a los hermanos. Aquellos que están golpeados emocionalmente en esta situación de pandemia, de aislamiento. Muchas veces los hermanos entran en el asunto de la ansiedad. Señor, tú puedas sanar a los hermanos, fortalecerlos, darles esa fuerza para que puedan cuidarse unos a otros. Muchas gracias, Señor. Nosotros oramos y te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Hay dos cositas más. Por favor, usted que ya asistió a este mensaje, por favor, yo le expliqué la semana pasada, dé un like para este mensaje, para esta transmisión, dé un like y también inscríbase al canal que está aquí en su pantalla. Coloque y clic a la derecha de su pantalla, de su celular, y dele like y después vuelva al chat. Y también hay
el punto en la casilla de suscripción. Suscríbase para que reciba las notificaciones. Y también al final de esta transmisión va a haber las pantallas con las informaciones de las ofrendas para las misiones del exterior. Entonces usted tiene tiempo para copiar. Pero antes de despedirme, también quiero acordarme de ustedes que mañana a las 10:30 de la mañana tenemos un encuentro marcado con el hermano Pedro Ton, y él va a dar una palabra para nosotros, una visión de mucho impacto. Y a las 9:30 y 9:40, va a haber la alabanza de la mesa del Señor. Y ahora, para cerrar, quiero pedir a ustedes para cantar una vez el himno S86. De agua, amor de Dios, hay también perdón. ¿Dónde está el perdón de Dios, la reconciliación? Es tan fuerte este amor, vence todo odio y rencor, y siembra la paz del Señor entre los hermanos. Que el Señor siembre la paz en todos ustedes, en todos nosotros. Hasta otra oportunidad.